Sofía tropezó con la alfombra al entrar a su habitación. El corazón latiéndole como si hubiera corrido una maratón. La ventana estaba abierta. Y una brisa cálida de Sevilla se colaba, trayendo el aroma de las flores del patio. Pero no fue eso lo que la detuvo en seco. Allí, en su escritorio, estaba Elena, su vecina, hojeando su cuaderno de poemas como si fuera suyo. «¿Qué haces aquí?», preguntó Sofía. Su voz un mezcla de sorpresa y enojo. Elena levantó la mirada. Sus ojos castaños brillando bajo la luz tenue de la lámpara. No había culpa en su rostro. Solo una curiosidad descarada que desarmó a Sofía por completo. «Quería devolverte tu libro», dijo Elena, señalando un ejemplar de Lorca sobre la mesa. «Pero este cuaderno, tus palabras son», hizo una pausa, buscando la palabra exacta, mágicas. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Ese cuaderno no era solo un diario, era su refugio, donde volcaba sus pensamientos más íntimos, sus deseos inconfesables, sus miedos de ser quien era en un mundo que no siempre entendía. Que Elena, la vecina de al lado, la chica de sonrisa fácil y mirada penetrante, estuviera hojeándolo era una invasión que la dejaba expuesta. Vulnerable. Pero también, de alguna manera, extrañamente viva. Sevilla, con sus calles empedradas y sus noches llenas de murmullos, había sido el hogar de Sofía desde siempre. Vivía en un piso pequeño en el barrio de Triana, donde las guitarras flamencas resonaban hasta la madrugada y los vecinos se conocían por el nombre. Elena se había mudado al edificio hacía apenas 6 meses. Y desde entonces, sus encuentros casuales en el patio o en la escalera habían sido breves pero intensos. Un hola aquí, una sonrisa allá, y una vez, una conversación sobre poesía que dejó a Sofía despierta hasta las 3 de la mañana, imaginando cosas que no se atrevía a nombrar. «Nadie puede leer eso», dijo Sofía, dando un paso hacia el escritorio, aunque sus piernas temblaban. «Es privado». Elena cerró el cuaderno con suavidad, pero no lo soltó. Sus dedos lo acariciaban como si fuera un tesoro. «Lo sé. Y lo siento. Pero no pude evitarlo. Escribe sobre el amor como si lo hubieras vivido 1000 veces y a la vez. Como si lo temieras». Sofía tragó saliva. ¿Cómo podía alguien que apenas conocía ver tan dentro de ella? Elena era un enigma. Trabajaba en una librería del centro. Siempre llevaba camisas de colores vivos y tenía una forma de hablar que hacía que todo pareciera importante. Pero también era reservada, como si guardara secretos tan grandes como los de Sofía. «No tienes derecho», respondió Sofía, aunque su voz carecía de convicción. Había algo en la mirada de Elena, una mezcla de disculpa y desafío, que la hacía querer quedarse. Escuchar. Entender. «Déjame compensarte», dijo Elena, levantándose de la silla. Su voz era baja, casi un susurro. «Vamos a tomar algo. Quiero saber más de la chica que escribe estas cosas». Sofía dudó. Su instinto le decía que cerrara la puerta, que recuperara su cuaderno y pusiera fin a esta intrusión. Pero había algo en Elena, en su forma de moverse, en la sinceridad de su sonrisa, que la hacía querer arriesgarse. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la veía de verdad. «Está bien», dijo finalmente, sorprendida por su propia decisión.
Pero no vuelvas a entrar sin avisar. Elena sonrió. Y esa sonrisa fue como una chispa en la oscuridad. Prometido. Esa noche. Mientras caminaban por las calles de Triana. El aire cargado de jazmín y risas. Sofía sintió que algo cambiaba dentro de ella. No sabía si era el vino que compartieron en un bar pequeño. Las historias que Elena le contó sobre su infancia en un pueblo de Cádiz. O la forma en que sus manos se rozaron al pasar una botella. Pero algo se había encendido. Algo que no podía ignorar. A medida que la noche avanzaba, las conversaciones se volvieron más profundas. Elena habló de su sueño de abrir una librería propia. De cómo los libros la habían salvado de una adolescencia difícil. Sofía, por primera vez, se atrevió a compartir un poco de su verdad, su miedo a decepcionar a su familia. Su lucha por aceptarse a sí misma. Su amor por la poesía que nunca había mostrado a nadie. Cada palabra era un paso hacia un territorio desconocido. Pero con Elena a su lado. No parecía tan aterrador. Cuando volvieron al edificio, el silencio entre ellas estaba cargado de posibilidades. Elena se detuvo en la escalera, mirándola con una intensidad que hizo que Sofía contuviera el aliento. Gracias por esta noche, dijo Elena. Y por dejarme entrar aunque fuera sin permiso. Sofía rió. Un sonido nervioso pero genuino. No lo hagas una costumbre. Pero mientras cerraba la puerta de su habitación, con el cuaderno en la mano y el corazón latiendo fuerte, supo que algo había comenzado. Algo que podía romperla o salvarla. Los días siguientes fueron una danza de encuentros y evasiones. Sofía se encontraba buscando excusas para salir al patio, esperando cruzarse con Elena. Pero cuando la veía, su lengua se trababa y sus pensamientos se convertían en un torbellino. Elena, por su parte, parecía imperturbable. Siempre con esa sonrisa que desarmaba cualquier defensa. Una tarde, mientras Sofía regaba las macetas de su balcón, Elena apareció con una bolsa de naranjas. Son de mi pueblo, dijo, ofreciéndole una. Dicen que traen buena suerte. Sofía tomó la naranja, sus dedos rozando los de Elena por un instante. Ese contacto fue suficiente para hacerla sonrojar. ¿Crees en esas cosas?, preguntó, tratando de sonar casual. Creo en lo que siento, respondió Elena. Y su mirada era tan directa que Sofía tuvo que apartar la vista. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Escribió en su cuaderno hasta que la tinta se acabó. Palabras que intentaban capturar lo que sentía, una mezcla de miedo, deseo y esperanza. Nunca había sentido algo así. No con tanta intensidad. En Sevilla, donde la tradición y la religión aún pesaban en cada esquina, Sofía siempre había guardado su verdad en secreto. Pero Elena era diferente. Ella no parecía temer al mundo. Un sábado por la mañana, Elena la invitó a un mercado de antigüedades en la plaza del Cabildo. Caminaron entre puestos de libros viejos, joyas desgastadas y discos de vinilo, riendo y compartiendo historias. Elena compró un broche en forma de estrella y, sin pedir permiso, lo prendió en la chaqueta de Sofía. «Te queda bien», dijo. Y su voz tenía un tono que hizo que Sofía sintiera mariposas en el estómago. Pero no todo era tan sencillo. En el mercado, Sofía notó las miradas de algunos vendedores.
las cejas fruncidas de una anciana cuando Elena le tomó la mano para mostrarle un cuadro. Sevilla podía ser un lugar cálido y acogedor. Pero también tenía sus sombras. Sus juicios silenciosos. Sofía soltó la mano de Elena, sintiendo una punzada de culpa. ¿Pasa algo?, preguntó Elena, deteniéndose frente a un puesto de flores. Sofía dudó. Quería explicarle. Contarle sobre las noches en que escuchaba a su madre hablar con sus tías sobre lo que está bien y lo que no. Quería decirle que, aunque amaba su ciudad, a veces sentía que no encajaba. Pero las palabras no salían. Nada, mintió, forzando una sonrisa. Solo estoy cansada. Elena no insistió, pero su mirada decía que no se lo creía. Ese día volvieron al edificio en silencio, y Sofía sintió que había perdido una oportunidad. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, alguien tocó a su puerta. Era Elena, con una botella de vino y 2 copas. No me gusta dejar las cosas a medias, dijo, entrando sin esperar invitación. Hablaron hasta la madrugada. Y por primera vez, Sofía se permitió ser honesta. Le contó sobre su infancia, sobre las expectativas de su familia, sobre cómo había aprendido a esconder quién era para no decepcionar a nadie. Elena escuchó sin interrumpir, sus ojos llenos de empatía. Sé lo que es sentir que no encajas, dijo Elena cuando Sofía terminó. En mi pueblo, todos esperaban que fuera la chica perfecta. Pero yo no quería serlo. Quería ser yo. Sofía sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, alguien la entendía sin juzgarla. Y cuando Elena le tomó la mano, esta vez no la soltó. El verano en Sevilla era un incendio lento. Pero para Sofía, el calor verdadero venía de dentro. Cada encuentro con Elena era como encender una vela en la oscuridad, cálido, brillante, pero también peligroso. No podía dejar de pensar en ella, en su risa, en la forma en que sus dedos jugaban con el borde de una copa de vino. Una tarde, mientras paseaban por el parque de María Luisa, Elena le propuso algo inesperado. Vamos a un tablao flamenco esta noche, dijo, con un brillo travieso en los ojos. Quiero verte bailar. Sofía rió, nerviosa. No sé bailar flamenco. Eso es para los que tienen fuego en las venas. Tú tienes fuego, respondió Elena. Y su tono era tan serio que Sofía no supo qué decir. Esa noche, en un pequeño tablao en el corazón de Triana, el aire estaba cargado de música y pasión. Las guitarras lloraban. Los cantaores desgarraban el silencio. Y Sofía sentía que su corazón latía al ritmo del compás. Elena, sentada a su lado, no apartaba la mirada de ella. Cuando una bailaora invitó al público a unirse, Elena tiró de la mano de Sofía. No. No. No, protestó Sofía. Pero Elena no la escuchó. La arrastró al centro del escenario. Y aunque Sofía tropezó al principio, algo en la música, en la risa de Elena, la hizo moverse. No era una bailaora experta, pero por un momento se sintió libre. Después, sudando y riendo, se sentaron en una mesa apartada.
Elena pidió 2 copas de manzanilla y brindó por las noches que no olvidaremos. Sofía sintió que el mundo se detenía cuando sus ojos se encontraron. Y entonces, sin previo aviso, Elena se inclinó y la besó. Fue un beso breve, casi tímido. Pero para Sofía fue como si el universo entero se reorganizara. Todo lo que había temido, todo lo que había escondido, se desvaneció en ese instante. Pero también vino el miedo, afilado como una navaja. ¿Qué significaba esto? ¿Qué diría su familia? Sus amigos. ¿El mundo? Elena. Yo, empezó a decir. Pero no pudo terminar. La puerta del tablao se abrió. Y una voz familiar llamó su nombre. Era su madre. El rostro de Sofía palideció. Su madre. Con su vestido impecable y su mirada severa. Se acercó a la mesa. Sofía. ¿Qué haces aquí? Preguntó. Y sus ojos se detuvieron en Elena. En la cercanía entre ellas. Solo estamos pasando un rato, respondió Sofía. Su voz temblorosa. Elena. Sin perder la calma. Extendió la mano. Soy Elena. La vecina de Sofía. Un placer. La madre de Sofía asintió. Pero su expresión era fría. Es tarde. Deberías volver a casa. Esa noche. Mientras Sofía caminaba detrás de su madre por las calles de Triana, sintió que el peso del mundo caía sobre ella. En su habitación. Sola. Abrió su cuaderno y escribió una sola línea. ¿Cómo se ama cuando el mundo te dice que no lo hagas? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Sofía evitaba a Elena. No porque quisiera, sino porque no sabía cómo enfrentar lo que sentía. Cada vez que pasaba por el patio, miraba al suelo, temiendo cruzarse con ella. Pero Elena no era de las que se rinden fácilmente. Una mañana, Sofía encontró una nota bajo su puerta. Era de Elena. Escrita con su letra desordenada pero elegante. No te escondas. Hablemos. Te espero en la librería a las 6. Sofía arrugó la nota. Pero no la tiró. La guardó en su bolsillo como si fuera un amuleto. A las 6 en punto. Estaba frente a la librería donde trabajaba Elena. En una calle estrecha del centro de Sevilla. El lugar olía a papel viejo y café. Y Elena estaba detrás del mostrador, organizando libros. Cuando vio a Sofía, su rostro se iluminó. Pensé que no vendrías, dijo, saliendo de detrás del mostrador. No sé por qué estoy aquí, admitió Sofía, mirando al suelo. Elena la llevó a un rincón tranquilo de la librería, donde había una mesa pequeña y 2 sillas. Sofía. Lo que pasó en el tablao no fue un error. Al menos, no para mí. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Quería decir tantas cosas. Pero el miedo seguía allí. Como una sombra. Mi madre y mi familia no lo entenderían. No es tan sencillo. Nada que valga la pena lo es, respondió Elena. Y su voz era firme pero cálida. Pero no puedes vivir escondiéndote. No eres solo lo que ellos esperan de ti. Esas palabras se clavaron en Sofía como un dardo. Durante años, había intentado ser la hija perfecta, la vecina amable, la mujer que no causaba problemas. Pero con Elena,
Sentía que podía ser más. Que podía ser ella misma. Esa noche hablaron hasta que la librería cerró. Elena le contó sobre su propia lucha. Sobre cómo había dejado su pueblo para ser libre. Sobre las cartas que nunca respondió a su familia. Sofía, por primera vez, habló de sus poemas. De los sueños que había enterrado. De la chica que amaba en secreto cuando tenía 16 años. Cuando salieron a la calle. La noche sevillana estaba viva con luces y risas. Elena tomó la mano de Sofía. Y esta vez, ella no la soltó. Caminaron hasta el río Guadalquivir, donde las luces de la ciudad se reflejaban en el agua. Allí, bajo un cielo lleno de estrellas, Sofía se permitió soñar con un futuro diferente. Pero el mundo no siempre es amable con los sueños. Al día siguiente, Sofía recibió una llamada de su madre. Tenemos que hablar, dijo, con un tono que no admitía discusión. La conversación con su madre fue como caminar sobre cristales rotos. Sentadas en la cocina, con el aroma del café llenando el aire, Sofía escuchó en silencio mientras su madre hablaba de valores familiares y lo que la gente espera. No mencionó a Elena directamente. Pero sus palabras eran claras. Cualquier desviación de la norma sería una traición. Eres mi hija. Sofía. Quiero lo mejor para ti, dijo su madre. Pero sus ojos estaban llenos de preocupación. No de amor. Sofía asintió. Incapaz de responder. Cuando salió de la casa, sentía que llevaba una piedra en el pecho. Caminó sin rumbo por las calles de Sevilla, pasando por la Giralda, por los bares llenos de vida, hasta que sus pasos la llevaron a la librería de Elena. Elena estaba cerrando. Pero al verla, abrió la puerta sin dudar. Pareces un fantasma, dijo, tomándola del brazo y llevándola dentro. Sofía se derrumbó. Entre lágrimas, le contó todo, las palabras de su madre. El miedo que la paralizaba. La sensación de estar atrapada entre dos mundos. Elena la escuchó, acariciando su mano con suavidad. No tienes que elegir ahora, dijo Elena. Pero no dejes que el miedo decida por ti. Esa noche, Sofía durmió en el sofá de la librería, envuelta en una manta que olía a Elena. Por primera vez en días, sintió paz. Pero la paz no duró mucho. Al día siguiente, un rumor comenzó a circular en el barrio. Alguien había visto a Sofía y Elena juntas en el río, tomadas de la mano. Las miradas en el patio cambiaron. Los saludos se volvieron fríos. Sofía sintió que las paredes de Triana se cerraban sobre ella. Decidió enfrentarse a su madre. Fue una discusión larga y dolorosa, llena de gritos y lágrimas. No entiendo por qué no puede ser normal, dijo su madre. Y esas palabras fueron como un cuchillo. Sofía salió de la casa temblando, pero con una claridad que nunca había sentido. Fue directamente al piso de Elena y llamó a la puerta. Cuando Elena abrió, Sofía no dijo nada. Solo la abrazó. No sé qué va a pasar, susurró Sofía. Pero no quiero esconderme más. Elena sonrió, con lágrimas en los ojos. Entonces no lo hagas. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Sofía y Elena comenzaron a pasar más tiempo juntas, desafiando las miradas y los murmullos.
Iban al cine. Paseaban por el Alcázar. Compartían helados en la Plaza de España. Cada momento era una pequeña victoria. Una forma de reclamar su lugar en el mundo. Pero no todos en Triana estaban dispuestos a aceptarlas. Una noche. Mientras caminaban por el puente de Triana, un grupo de jóvenes les gritó insultos. Sofía sintió que el miedo regresaba. Pero Elena apretó su mano con fuerza. «Que griten», dijo Elena. «No van a apagarnos». Sofía admiraba la valentía de Elena. Pero no podía evitar sentir que estaba en una cuerda floja. Su madre apenas le hablaba. Y sus amigos de siempre empezaban a distanciarse. Solo su hermano menor, Miguel, parecía entenderla. «Sé feliz, Sofía», le dijo una noche. «Mamá cambiará con el tiempo». Esas palabras le dieron esperanza. Pero también le recordaron lo mucho que estaba en juego. Sofía comenzó a escribir de nuevo. Pero esta vez, sus poemas eran diferentes. Hablaban de libertad, de amor, de la lucha por ser quien era. Elena los leía y la animaba a compartirlos. «Podrías leer en un evento de poesía», sugirió Elena una tarde, mientras tomaban café en un bar de la Alameda. Sofía se rió. Incrédula. «¿En público? Ni loca». Pero Elena no aceptaba un no por respuesta. La convenció para inscribirse en un recital en la librería. La noche del evento. Sofía estaba tan nerviosa que apenas podía sostener el cuaderno. Pero cuando subió al escenario y vio a Elena en la primera fila, sonriendo, encontró el valor para hablar. Leyó un poema sobre dos mujeres que se amaban en una ciudad que no siempre las entendía. El público aplaudió. Y algunas personas incluso lloraron. Por primera vez, Sofía sintió que sus palabras podían cambiar algo. Esa noche, mientras celebraban en el bar de siempre, Elena le dio un regalo, un cuaderno nuevo, con una dedicatoria en la primera página, para Sofía, la poeta que ilumina mi mundo. El recital marcó un antes y un después. Sofía comenzó a compartir más de sus poemas. Primero en pequeños eventos. Luego en redes sociales. Su voz empezó a llegar a otros. A personas que, como ella, habían sentido miedo de ser quienes eran. Elena estaba a su lado en cada paso. Animándola. Desafiándola. Amándola. Pero el camino no era fácil. Una tarde, mientras Sofía ayudaba a Elena en la librería, un cliente dejó un comentario cruel sobre esas chicas que andan juntas. Elena respondió con calma. Pero Sofía vio el dolor en sus ojos. Esa noche, hablaron de lo que significaba vivir su verdad en un mundo que no siempre estaba listo para aceptarla. «Quiero un futuro contigo», dijo Elena, con una seriedad que sorprendió a Sofía. «Pero sé que no será fácil». Sofía asintió. Por primera vez, se permitió imaginar ese futuro, una casa pequeña, tal vez fuera de Sevilla, donde pudieran ser libres. Pero también sabía que no podía dejar atrás a su familia. No del todo. Decidió intentar de nuevo con su madre. Esta vez, la conversación fue diferente. No hubo gritos. Solo preguntas y silencios largos. Su madre no entendía del todo, pero prometió intentarlo. «Solo quiero que seas feliz», dijo.
Y aunque no era una aceptación completa, era un comienzo. Sofía y Elena comenzaron a planear una vida juntas. Elena hablaba de abrir su propia librería. Y Sofía soñaba con publicar un libro de poemas. Juntas. Eran imparables. Dos almas que se habían encontrado en el caos de Sevilla y habían decidido construir algo hermoso. Un año después, Sofía y Elena estaban de pie frente a una pequeña librería en el barrio de Santa Cruz. El letrero decía Luz de Luna. Un nombre que habían elegido juntas. Era su sueño hecho realidad. Un lugar donde los libros y el amor podían coexistir sin miedo. La inauguración fue una fiesta llena de risas, música y poesía. Miguel estaba allí, tomando fotos. Y hasta la madre de Sofía apareció, con una sonrisa tímida pero sincera. No todo estaba resuelto. Pero el amor de Sofía y Elena había creado un espacio donde podían ser ellas mismas. Esa noche, mientras limpiaban la librería después de la fiesta, Elena tomó la mano de Sofía y la llevó al patio trasero. Bajo un cielo estrellado, le dio un anillo sencillo, hecho a mano. No es una promesa de matrimonio, dijo Elena, riendo. Es una promesa de estar siempre a tu lado. Sofía lloró y rió al mismo tiempo, poniéndose el anillo. Y yo prometo no esconderme nunca más. La vida no era perfecta. Habría más miradas, más murmullos, más batallas. Pero juntas, Sofía y Elena sabían que podían enfrentar cualquier cosa. Porque el amor, cuando es verdadero, no solo cambia vidas, construye mundos. En su cuaderno, Sofía escribió un último poema. Uno que nunca compartiría con nadie más que con Elena. En tus ojos encontré mi hogar. En tu risa, mi libertad. Y en Sevilla, bajo este cielo, aprendí a ser yo.